Declaro otorgada la confianza del Congreso de los Diputados a don Pedro Sánchez Pérez Castejón. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del Gobierno. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a la cita que cada miércoles van a tener aquí en Enfoque Segovia con la actualidad y el análisis. Hoy, a punto de cumplirse 4 meses de las elecciones generales, y aunque la legislatura comenzó oficialmente con la constitución de las Cortes en agosto, podemos decir que está en marcha ya la 15ª legislatura tras la toma de posesión de todo el Gobierno. De la actualidad política hablamos hoy en Enfoque Segovia con 2 de los representantes de los segovianos en el Congreso. Pablo Pérez, diputado del PP por Segovia, buenas noches. Buenas noches, Maribí. Y José Luis Aceves, diputado del PSOE por Segovia, muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Maribí, encantado. Bueno, pues comenzamos. Se puede decir que ha sido la investidura más controvertida. El debate se celebró la semana pasada y la votación tenía lugar el jueves. Con este resultado, 179 votos a favor de la investidura, los de PSOE, Sumar, Junts, Esquerra, EH Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria. En contra, 171 votos de PP, Vox y UPN. Una investidura legítima, dice el PP, pero fraudulenta. Decíamos, investidura legítima, pero fraudulenta. Señores, abrimos el debate. Así es, yo creo que casi por alusiones. Yo lo mencioné así en la pasada rueda de prensa que dimos el lunes para definir cómo había sido esta sesión de investidura. Desde luego que es legítima porque al final cuenta con la mayor parte de los votos del Parlamento, por lo tanto intachable, pero es fraudulenta porque se ampara en un gran engaño a todos los españoles y por supuesto incluso a los militantes del Partido Socialista. En ningún momento durante la campaña electoral se había mencionado que se concedería la amnistía para comprar unos votos. Nosotros pensamos que está produciéndose una desviación de poder en este momento, y en el momento que se engaña a todos los españoles, a los votantes del Partido Socialista, a los militantes del Partido Socialista, cuando el día 21 de julio el señor Pedro Sánchez continuaba diciendo que no va a haber amnistía a los presos políticos, incluso al fugado señor Puigdemont, que ahora parece que es un exiliado más que un fugado según las voces del Partido Socialista. En ese momento nosotros consideramos que se ha cometido un fraude electoral. Por lo tanto, investidura legítima, pero amparada en un gran fraude, un fraude a todos los españoles, hayan votado o no hayan votado al Partido Socialista, puesto que estas cartas no estaban repartidas y no se conocían en el momento que los votantes depositaron en la urna la papeleta del Partido Socialista. Señora Aceves, ¿ha engañado el PSOE a sus votantes y a sus militantes? Bueno, la verdad que escuchar al Partido Popular una vez más, pues yo la verdad que según estaba escuchando a Pablo Pérez, me venía a la mente si era fraude electoral cuando Aznar hablaba catalán en la intimidad, cuando ofreció el 30% del IRPF, cuando quitó los gobernadores civiles, cuando eliminó de las carreteras de Cataluña la Guardia Civil. Eso era fraude electoral porque no figuraba en su programa. Pero es que más cerca, yo digo, ¿es fraude electoral también el gobierno de Mañó con Castilla y León cuando, por ejemplo, a sus votantes no les dijo que iba a aprobar una ley intrafamiliar, eliminando, pues yo creo que algo que por la sociedad mayoritariamente está asumida, que es que no se puede dar ni un pequeño paso atrás contra la violencia de género en estos días que además conmemoraremos el 25N. Por lo tanto, son palabras gruesas pero que esconden la realidad. La realidad es que el Partido Popular se piensa que las instituciones son suyas siempre. Y cuando no gobierna, siempre utiliza el desprecio al oponente político, en este caso al Partido Socialista que gobierna, y utiliza, bueno, pues lo de siempre, que la gente ha votado mal o que la gente no sabe votar porque no les han votado a ellos. Por lo tanto, yo entiendo que el Partido Popular tiene que pasar, bueno, pues una travesía del desierto durante unos meses hasta que, bueno, pues se ponga a hacer oposición útil a la ciudadanía, y está todavía, bueno, pues en estas exageraciones que evidentemente solo lo que alimentan es, bueno, pues a una pequeña parte de la
la sociedad, porque como todas las cuestiones en política, el mayor ejemplo de democracia es lo que vota la gente. Y cuando hay que formar gobierno, pues tienes que intentar acordar, tienes que intentar, bueno, pues con otros interlocutores políticos llegar a un punto de equilibrio, con un diálogo para poderlo poner en marcha, ¿no? Y eso es lo que ha sucedido. Por lo tanto, por supuesto, claro que es un gobierno legítimo y además es un gobierno sin ningún fraude electoral, todo lo contrario, marcado, como bien dice la cabecera del programa, por todos los partidos políticos menos PP y por Vox. Señor Pérez. Sí, vamos a ser realistas. Es cierto que en el momento que se llegan a pactos, en muchos casos, esos pactos son cuestiones que no figuran en los programas electorales de los partidos políticos. Pero es que en este caso no es que no figurase en el programa del Partido Socialista, sino que el propio Partido Socialista había negado de forma insistente y contundente, ya no solo el señor Sánchez, sino aquí tengo una lista ya no solo de ministros y exministros del Partido Socialista que durante la campaña electoral, es decir, aquella campaña o aquella etapa donde se definen las ideas políticas para el próximo gobierno, no solo el señor Sánchez, sino todos sus ministros habían rechazado la amnistía. Por eso es un fraude electoral. Durante la campaña electoral habían dicho que no. Y por lo tanto, aunque cuando se pacta con otros partidos políticos es verdad que se llegan a acuerdos, hay veces que están en programas electorales del propio partido, hay veces que no, pero en ningún caso se llega a pactar aquello que se dijo que no. Y todavía me parece más grave si aquello a lo que se dice que no, que es una amnistía, es una cuestión anticonstitucional que priva de la igualdad a los españoles y es una cuestión que está dividiendo a la sociedad española y ahí lo vemos en las calles. Hace poco casi 9.000 segovianos se manifestaron en contra de la amnistía en la Plaza del Azodejo. Estamos viendo cómo la convivencia en este país, el Partido Socialista se la está cargando directamente con esas cuestiones, con esos pactos que están llegando con prófugos de la justicia y con aquellas personas que quieren destruir España. Porque no han pedido ni siquiera perdón por aquellos delitos que se cometieron el 1 de octubre. No pidieron perdón por ese referéndum ilegal. Por lo tanto, ya no solo es llegar a pactos, sino que esos pactos entren dentro del marco de la Constitución y entren dentro del marco de la convivencia de todos los españoles, que se la está cargando el Partido Socialista del señor Sánchez. Luego seguimos avanzando y abundando en estos temas, pero por cerrar la cuestión planteada, ¿qué ha cambiado para decir primero no y luego sí a la amnistía? Bueno, lo primero que quiero decir es que el señor Pérez esté muy tranquilo con los militantes del Partido Socialista, porque fíjese, si estamos tranquilos, que hay más militantes ahora mismo del Partido Socialista que antes. Por lo tanto, estése tranquilo con los militantes del Partido Socialista, porque saben muy bien, evidentemente, que lo que hacemos es mirar por los intereses generales de las segovianas y de los segovianos y de los ciudadanos españoles en general. Y segundo, pues bueno, pues ¿qué ha cambiado? Pues evidentemente esto es como todas las cuestiones en la vida política, hay que tener altura de miras y evidentemente pues lo más cómodo es, como ahora el señor Pérez lo que ha dicho, pero si yo le saco ahora recortes de prensa de lo que decía, por ejemplo, en pleno verano el señor Feijóo o bueno, pues hemos conocido el otro día queriendo pactar, por ejemplo, con el PNV un ministerio de industria, con todos los independentistas que está en contra de ellos, o diciendo que era el señor Puigdemont era un buen ejemplo de que había que intentar tender puentes con el independentismo en Cataluña, pues también sería la pregunta de decir, ¿y qué ha cambiado en el Partido Popular? Pues lo que ha cambiado es que no ha podido formar gobierno, que no ha tenido números para formar gobierno, y eso es lo que ha cambiado. Pero si hubiese tenido cualquier mínima opción, hubiese intentado exactamente lo mismo. Yo creo que eso, la historia de nuestro país está llena de ejemplos en los que el Partido Popular ha cambiado radicalmente de postura, y yo he puesto antes el pasto de Majestic, es uno de los ejemplos más palmarios. Pero la guerra de Irak, por ejemplo, o por ejemplo, otros muchos momentos en los que la historia de nuestro país pues giran radicalmente de parecer. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Pues claro que no es un tema cómodo, yo lo reconozco, pues claro que hace falta mucha pedagogía, pero lo que sí que queda claro con la aprobación ayer en la mesa del Congreso y con los informes favorables de los letrados del Congreso es que es un texto constitucional
para tramitarlo. Y con una garantía en nuestro país, que es lo que nunca debemos de olvidar. Nuestro país tiene las suficientes garantías jurídicas y la gente tiene que estar tranquila. Y además yo siempre reconozco y digo alto y claro, mi mayor respeto a cualquier persona que pueda entender que esta situación es incómoda, que no se entiende. Claro, respeto absoluto al que se manifiesta y al que no se manifiesta. Pero de momento las pautas que se están dando son unas pautas bajo los sistemas democráticos de nuestro país y constitucionales. Y hombre, hablar al Partido Popular en la palabra constitucionalismo cuando llevan 5 años sin renovar el Consejo General de Poder Judicial, pues al menos a mí me chirría igual que una amplia mayoría, y yo espero que esta legislatura el PP ya vuelva a ese marco constitucional de aprobar lo que por obligación tiene, que es renovar el Consejo General de Poder Judicial junto desde luego el Partido Socialista. Pedro Sánchez aseguraba en el Congreso que esta investidura ha sido una lección de prudencia y democracia. Alberto Núñez Feijóo, se lo dijo al presidente del Gobierno, considera que es una gran equivocación. ¿Gana o pierde la democracia? Bueno, sin duda. Perdón. Sí, Pablo. desde nuestro punto de vista está claro. Quien está perdiendo, quien realmente se está viendo afectado por estos pactos es la igualdad entre españoles, se está fragmentando la separación de poderes, que es la base de cualquier democracia. En cualquier democracia hay 3 poderes bien separados y que además actúan como contrapeso el uno del otro, que son el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Por cierto, que el señor Bolaños es el encargado ahora mismo de llevar estos 3 poderes sobre una misma persona. Igual que en Madrid, igual que en Cantabria, igual que en Galicia, exactamente igual. Esos eslóganes, Pablo, esos eslóganes que se hacen, quiero decir, hombre, vamos a ser un poco con rigor a la ciudadanía, explicarle las cosas, pero no faltando a la verdad. Lo que está diciendo ahora, en las comunidades autónomas de Madrid, de Galicia, de Cantabria, el consejero que tiene presidencia tiene también justicia. Por lo tanto, dejemos de enturbiar la realidad de la ciudadanía. Pero señora Aceves, en las comunidades autónomas no son los administradores de la justicia. En cambio, el legislativo, el ejecutivo y el judicial a nivel estatal sí. Esa es la diferencia. En las comunidades autónomas no tienen competencia sobre justicia. Esa es la diferencia entre que exista en una comunidad autónoma la Consejería de Presidencia y Justicia a que exista en el Gobierno de España. Y ahí está la gravedad, y ahí está la diferencia. Castilla y León no tiene, Pablo, Castilla y León no tiene transferidas las competencias en justicia, pero Madrid sí. Por lo tanto, Madrid sí que gestiona una parte del poder, como dices tú, de la justicia. Los funcionarios mismamente, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid en justicia, son funcionarios autonómicos. Por lo tanto, sí que tienen una parte de esa me está cuestión. diciendo, señora Aceves, que los funcionarios de justicia de la Comunidad de Madrid, los jueces, son jueces autonómicos. ¿Está diciendo eso? Estoy diciendo que están transferidas las competencias, Pablo. Las competencias en varias comunidades. Castilla y León no. La justicia, pero hay varias competencias estatal siempre. Bueno, pues, los jueces son estatales, los abogados del Estado son estatales, los fiscales son funcionarios estatales. Ahí es donde está la diferencia entre que una comunidad autónoma tenga la Consejería de Presidencia y Justicia a que lo tenga un gobierno, cuando dependen los funcionarios del mismo gobierno. Esa es la cuestión. Pero queda reflejado una vez más, pues eso, tirar de argumentario cuando no se tienen los datos. Repito y digo claramente y taxativamente, Castilla y León no, pero las comunidades autónomas gestionan parte de la administración de justicia porque tienen transferidas parte de sus competencias, entre ellas parte del funcionariado. Y se puede demostrar, y desde luego aquí no tengo el dato, pero lo demostraré. Seguimos. En cuanto a la democracia, es que el señor Aceves ha mencionado ahí varias cosas que son muy interesantes, ¿no? Porque decía que el informe del letrado del Congreso es favorable. Hombre, han cambiado el letrado del Congreso precisamente el letrado mayor para que hiciese un informe favorable sobre el proyecto de ley de la amnistía. Si es que desde cuándo se ha visto que un partido político ponga a uno de los suyos como letrado mayor del Congreso para prevenir y para que firme aquello que muy pocos letrados estoy convencido que firmarían. Es el control absoluto del Estado, desde la Fiscalía General, que ya sabemos de quién depende, desde el letrado mayor, desde el jefe del Tribunal Constitucional. Están controlando todos los poderes para facilitar que una amnistía inconstitucional intente
de salir adelante saltándose a la torera todas las normativas europeas. Hasta ahora la única amnistía inconstitucional que hay fue la que hizo el Partido Popular con 33.000 poderosos de nuestro país, que fue en el 2017 por unanimidad del Constitucional declarada inconstitucional. Esa es la amnistía que hasta ahora es inconstitucional. La que se está tramitando ahora, por eso digo, tranquilidad, sensatez, porque serán, primero, el poder legislativo el que la tenga que aprobar o no, y segundo, hay las herramientas jurídicas suficientes para que determinados tribunales lo digan. Por lo tanto, eso de ahora elevar el tono, decir es anticonstitucional, vamos a verlo. Esa amnistía, si fue inconstitucional, fue por un error. Señora Cebes, esa amnistía fue inconstitucional por un error de forma, no por un error de fondo. Además, en esa amnistía, a diferencia de esta amnistía, que no es una mal llamada amnistía fiscal, era traer ese patrimonio que estaba fuera de control estatal, traerlo a España. Y pagaron un 10%, se pagó un 10%, todos los patrimonios pagaron un 10% de sanción por traer, hombre, yo lo he vivido como gestor de patrimonios, además, y pagaron un 10%. Pues hubo un cambio de criterio del gobierno y como no afloraban todo lo que querían, tuvieron que rebajarlo a un 3%. Y si venían de hechos delictivos, señora Cebes. Es curioso que hablemos de estas circunstancias cuando, por ejemplo, he oído hace pocas semanas que a mí, cuando hablo del Partido Popular de separación de poderes, es que también me chirría mucho. Cuando el señor González Pons llegó a advertir al Tribunal Constitucional abiertamente que cuidado con la sentencia que en su día saquen sobre la amnistía. Entonces, de verdad, esas palabras gruesas de que no hay separación de poderes, mire, lo que más respeto es la sentencia. Por ejemplo, hoy una muy importante para su partido, porque es la tercera sentencia, la segunda que ya lo deja claro, que el Partido Popular en la Gürtel fue una trama en la que el propio partido se enriqueció. Por lo tanto, de verdad, mucho cuidado, porque los segovianos, la ciudadanía, tienen memoria y saben que cuando ustedes utilizan ciertos mensajes, siempre tienen un pasado y siempre tienen algo que callar, ¿no? Por lo tanto, un poquito más de prudencia, y vamos a hablar con lo que tenemos claro es que quien la hace, rigor, la paga. Quien la hace no se le indulta, como ha hecho su gobierno con el tema de los ERE. Se ha indultado a 9 personas de los ERE. Me está sacando los indultos del señor Aznar. Sí, el señor Aznar en un día 1443. Le voy a decir, en una legislatura 5600. Le voy a decir a quién se indultó. Se indultó fundamentalmente, y la mayor parte de los indultados fueron aquellas personas que no querían hacer la mili, porque en el año 96 el señor Aznar eliminó la mili y la mayor parte de los indultados procedían de eso, pero también venían de la trama de los GAL. Aquellos Vera, Barrio Nuevo, etcétera, y el propio Segundo Marey, a eso se les indultó. Bueno, lo cierto es que no forma gobierno quien más votos obtiene en las urnas, sino quien obtiene el respaldo mayoritario de los diputados en el Congreso. Esto es algo que los partidos parecen olvidar durante las legislaturas, pero de lo que se acuerdan cuando les perjudica. ¿Ustedes serían partidarios de un cambio legal para que el sistema de elección del presidente fuera otro? Señora Cebes. Vale. No, bueno, yo en principio creo, a ver, yo soy de los convencidos que no hay un sistema perfecto. Y soy de los convencidos que ese tipo de cambios tienen que hacerse siempre con consenso mayoritario, muy mayoritario. Por lo tanto, seguramente lo que habría que preguntarse es si el Partido Popular en esta legislatura está dispuesto a ser un partido de Estado y a tener grandes consensos importantes. Porque cambiar la LOREG, cambiar una ley orgánica, yo creo que no se puede cambiar si no es con el, al menos entre los dos grandes partidos, por supuesto entre todos, o sea, yo no excluiría nunca a nadie, pero creo que además los dos grandes partidos tienen que ponerlo en marcha. Por lo tanto, tomar decisiones sin saber si va a haber un gran consenso entre los grandes partidos, para mí es erróneo. Por lo tanto, yo, la pregunta se la traslado a Pablo. Yo, desde luego, no tengo ningún problema en reconocer que la pasada legislatura hubo en la Comisión Constitucional una subcomisión precisamente para hablar de lo que era cambios de la LOREG, y bueno, pues no se avanzó mucho precisamente porque no había grandes consensos, ¿no? Por lo tanto, quiero ser sincero. Creo que hay que hacer un cambio a la LOREG, sí, pero siempre lo haría, o al menos bajo mi punto
punto de vista, y yo no soy el portavoz de esa comisión, pero bueno, sí que he estado durante un tiempo, creo que tiene que ser con consenso, si no, no se puede hacer. Sí, ahí yo creo que estoy de acuerdo, tiene que salir por ese consenso, esa mayoría de esos 2/3 de la Cámara, ¿no?, que para las grandes reformas es lo que se requiere habitualmente, y pienso que tiene que ser así, por esa amplia mayoría y después de un amplio diálogo, si es que fuese necesario cambiar las reglas de juego. Creo que son las reglas de juego que nos dimos todos los españoles en el año 78. Vuelvo con la amnistía, porque en la Constitución también se dice la igualdad de todos los españoles ante la ley. Estamos viendo que no hay igualdad de todos los españoles ante la ley. Si hay españoles que necesitan pactar con el señor Sánchez, son indultados de delitos tan graves como la malversación, de delitos tan graves como la desobediencia y desórdenes públicos. Creo que tenemos que partir de esos grandes consensos y, por supuesto, no saltarse a la torera la Constitución, porque la Constitución, si se reforma y si hay reformas en nuestra ley electoral, desde luego que tiene que partir de esos grandes consensos. Esto es también un titular del Mundo Today, ¿no? El Partido Popular diciendo que no hay que saltarse a la Constitución y lleva 5 años saltándolas sin renovar el Consejo General del Poder Judicial. Bueno, pues ya digo, un titular del Mundo Today yo creo que es un buen titular. Pero la realidad, ¿cuál es? Hay vida política detrás de la amnistía, muy detrás. O sea, evidentemente lo que a los segovianos les están escuchando ahora, lo que les interesa es qué hay que hacer con su día a día. Hoy conocíamos un dato importantísimo. La renta media de los segovianos ha aumentado a los 32.000 euros al año. Y eso significa que hemos aumentado un 4%, la provincia de Castilla y León que más ha aumentado. Y por lo tanto, las políticas económicas que se están desarrollando significan que contribuimos para que la renta media, es decir, para que el día a día de la gente vaya mejor. Y hay que decirles qué tipo de políticas hay que seguir ejercitando para que, como ahora hemos visto, bueno, pues las cifras de desempleo, bueno, pues ya tienen, siempre hay un drama cuando hay un solo desempleado, lo diré toda mi vida, pero bueno, razonablemente van mejor. Nunca ha habido tantas afiliados a la seguridad social en nuestra provincia, nunca en la historia. Entonces, eso es lo que los segovianos creo que tienen que intentar, las respuestas que les tenemos que dar, subir las pensiones, seguir con una política importante de becas, de una vez asentar la vivienda pública, que haya oportunidad para que la gente se pueda emancipar y vivir. Por lo tanto, creo que eso es lo que la ciudadanía está esperando y eso el Partido Socialista lo tiene evidentemente claro y es lo que desde luego vamos a intentar desarrollar durante estos años. Sí, yo lo que tengo claro es que a la ciudadanía también le preocupa y mucho que haya un partido que esté pactando con un señor fugado de la justicia, con un delincuente, que el gobierno de España se haya negociado en Waterloo y que además vayan a establecerse relatores internacionales que van a hablar del gobierno de España desde Suiza, y eso al segoviano también le afecta. Y si hablamos de datos económicos, si España es el 4º país con mayor tasa de pobreza ahora mismo por paridad de poder adquisitivo, es decir, lo que son los salarios respecto al coste de la vida, somos más pobres que hace 20 años. La mitad de los españoles a día de hoy, señora Cebes, si no se ha enterado, no llega a fin de mes. Los alimentos, desde que gobierna el señor Sánchez, señora Cebes, ese triunfalista de la situación económica, los alimentos desde que gobierna el señor Sánchez han subido un 30%. Y en España existe el paro juvenil más alto de toda la Unión Europea, con un 27,... rebajado estos años más que en ningún otro lugar. Claro, cuando partes de la peor situación, cuando partes lo que ustedes hicieron en Cataluña, ahora nos toca a los demás poner la cara y partirnosla para solucionar una convivencia en nuestro país. Porque ustedes, cuando se ha roto nuestro país realmente fue en el año 2017, cuando no hicieron política y lo que hicieron fue utilizar un conflicto que había en una comunidad autónoma para recoger firmas, por ejemplo, contra un estatut que se había aprobado por el pueblo de Cataluña y por el Congreso de los Diputados. ¿De qué convivencia? Y ustedes lo que hicieron fue alentar siempre, porque cuando no hay un marco político, cuando no hay un proyecto de país real, para tener claro lo que hay que hacer, ustedes siempre agitan la misma bandera. Pero si en la misma sesión de investidura conocimos que ustedes habían pactado 3 acuerdos con EH Bildu en las juntas de Álava,
Por lo tanto, es que se les cae el discurso siempre, porque ustedes utilizan un discurso solo de momento. No tienen recorrido político para afrontar una realidad. Y ahora mismo, la convivencia en Cataluña es gracias a sus políticas en los años que gobernaron. Y ahora a los demás nos ha tocado cambiar el registro y con un coste, porque lo tenemos que soportar. Porque nos están señalando en sus propias redes sociales, nos están señalando en Segovia. Y somos los que tenemos que dar la cara para volver a la senda. Y el tiempo pondrá a cada uno en su sitio, igual que estos años nos ha puesto, y verán cómo decisiones muchas veces muy complicadas sirven para mejorar a la gente. Señora Aceves. Señora Aceves, ¿de qué convivencia me está hablando? ¿De qué convivencia dice que están asegurando ustedes? Cuando hay 11 comunidades autónomas que se han posicionado en contra de la amnistía, cuando todas las asociaciones de jueces se han posicionado en contra de la amnistía, incluidas las asociaciones de jueces progresistas, cuando las asociaciones de fiscales se están posicionando también en contra de la amnistía, cuando los sindicatos se están posicionando en contra de la amnistía, cuando las calles están gritando en contra de la amnistía, que cuando están gritando todos estos colectivos, estas asociaciones, desde luego quien está perdiendo es la convivencia. Y si están haciendo todo esto es, por supuesto, porque están atentando contra la igualdad de los españoles, están atentando contra la separación de poderes, que es la base de nuestra democracia, y están atentando contra la separación de poderes del poder judicial. Están entrometiéndose. Ahora quieren crear comisiones de investigación contra los jueces cuyas sentencias no sean conformes a lo que los partidos, su partido y los partidos de los cuales son socios están disconformes. Desde luego, ahí están atentando contra la democracia de una forma muy grave y, por supuesto, no están fomentando la convivencia. Ya están escuchando a todos estos colectivos y muchos más, de funcionarios, inspectores de Hacienda. Yo creo que son innumerables los colectivos que han firmado en contra de la amnistía. Y está diciendo usted que es por la convivencia. Si la convivencia no ha estado peor en este país que con ustedes, y más en este momento. Vamos a dejarlo aquí por el momento. Un pequeño detalle, perdona. Un detalle, porque nos tenemos que ir a publicidad. Portada de un diario nacional de tirada, el ABC. La estoy buscando, no la encuentro ahora, pero la facilitaré. La he puesto en mi red alguna vez. El propio señor Feijóo, siendo presidente del gobierno, y está publicado en un diario de tirada nacional, ofreció amnistía en Cataluña. Por lo tanto, el Partido Popular, una vez más, lo que hace es exagerar, lo que hace es buscar temas para confrontar. Y vuelvo a repetir. Y me gustaría leer tanto el titular como la noticia, porque no nos podemos quedar. Lo facilitaré porque además creo que es un debate importante. Es decir, el Partido Popular es como, por ejemplo, cuando decía lo de esto es titular también de un diario de tirada nacional. Aquí está Feijóo haciendo carantoñas al señor, en este caso Puigdemont, igual que por ejemplo con la deuda el señor Rajoy ofreciendo también rebaja de deuda. El Partido Popular tiene un doble discurso siempre, no sabe diferenciar el gobierno. La rebaja de deuda. Señora Aceves, señor Pérez, nos vamos a publicidad, son unos minutos y enseguida retomamos este y otros debates. Seguimos con todos ustedes después de este bloque publicitario. Hemos relajado un poco los ánimos. Hablábamos antes de irnos a publicidad de si se ha roto o no, si se ha fracturado la paz social en España. ¿Se han creado dos bandos, como dijo Isabel Díaz Ayuso? Sí, yo creo que lo dijo el propio Sánchez, ¿no? El construir un muro. Es el problema de esta democracia o de este presidente, que lo que busca es construir muros, y ahí vemos ese matiz político que tiene el gobierno de España, ese matiz frentista, yo creo que liderado por el mismísimo
Óscar Puente, exalcalde de Valladolid, y seguido pues por aquellos azotes de gobierno que van a crear ese frente, que yo creo que esas políticas que lleva el Partido Socialista de trincheras, nos tenemos que alejar de ello. Creo que la sociedad española pide mucho más que esa política de construir muros, como dijo el presidente Sánchez en la sesión de investidura. Es cierto que ahora mismo el propio Sánchez, a través de esa degradación constitucional, es quien está fomentando pues esos ánimos en la sociedad española. Por lo que decía antes, al final se está atacando a la igualdad entre los españoles, la Constitución y lo que es la esencia de nuestra democracia. Señora Cebes. Bueno, yo no soy de construir muros, al contrario, siempre soy de los de tender puentes, ¿no? Y en este caso hay que escuchar lo que ha dicho la ciudadanía en nuestro país. En nuestro país, si hiciéramos de verdad un resumen a la mínima expresión de lo que sucedió el 23J, es que la ciudadanía dijo que no querían un gobierno del Partido Popular al lado de Vox, que no querían un gobierno en el que la ultraderecha tuviera competencias, que no querían retroceder hacia 40, 50, 60 años atrás. Y por lo tanto, si eso significa construir un muro contra esas políticas de retroceso, pues sí, me puedo sentir, aunque ya digo yo soy de tender puentes, más de construir muros. Porque lo dijo la ciudadanía, reitero, lo dijo la propia ciudadanía, que no se podía hacer. Y bueno, yo la verdad es que cuando oigo al Partido Popular hablar de términos tan importantes para mí, porque ideológicamente son los que han marcado toda mi vida, ¿no? Lo de libertad, lo de igualdad. Hombre, que el Partido Popular utilice la palabra igualdad cuando gobierna con socios que en estos días que se celebra el 25N hemos conocido, por ejemplo, que Abascal ha dado órdenes de intentar torpedear todo lo que pueda en las celebraciones del 25N, pues no deja de ser curioso, ¿no? Que el Partido Popular vote en contra de todas las medidas que en nuestro país hemos avanzado durante estos años, mejorando leyes como la ley del aborto, de la muerte digna, leyes tan importantes para que el día a día de la gente, las becas, etcétera, las pensiones, o sea, rechazan medidas que realmente igualan el salario mínimo interprofesional a 1.080 euros, el ingreso mínimo vital. Por lo tanto, que no apoyen estas medidas y que luego se llenen la boca de hablar de igualdad, no deja de ser triste, y lo digo de verdad, porque me produce tristeza, ¿no? Realmente igualar a la sociedad es darle oportunidades, es darle leyes sociales, es darle avances, es darle oportunidades económicas. Y eso, honestamente, y sé que no es perfecto, porque queda mucho por avanzar, es lo que hemos hecho durante estos 4 años desde el Parlamento, aprobar esas leyes, ¿no? Y por terminar, de verdad, yo creo que hay que ser con la ciudadanía, la responsabilidad de un dirigente político tiene que ser siempre máxima, y en este país no se ha roto nada. Al contrario, hemos construido, incluso a pesar de muchas veces el Partido Popular votarlo en contra, hemos construido una sociedad que avanza, que ahora mismo tiene más peso internacional que nunca en la historia, que además se consiguieron unos fondos europeos cuando estaba todo en contra, cuando parecía que era imposible, ¿no? Y ahora estamos viendo los resultados de esas políticas keynesianas de incentivar, bueno, pues a través de recursos públicos, medidas que generan empleo, que ayuda a la internacionalización de las empresas, etcétera, etcétera, ¿no? Eso creo que es lo importante, lo que tenemos que construir. Que el Partido Popular, cuando ha hecho pactos, nunca ha pactado con partidos que tienen asesinos en sus filas, asesinos incluso de miembros de su propio partido, del Partido Socialista. Nunca ha pactado con ese tipo de partidos. Cuando el Partido Popular ha pactado, nunca lo ha hecho con delincuentes. ¿Conoce a este señor? Mira, me apetece, es que conozco muy bien la historia. No va a contar usted la historia, señora Cebes. No va a contar usted, no va a contar usted la historia. No va a contar usted la historia, porque eso fue. El otro día firmado aquí el Partido Popular con Bildu. Sí, oye, si esto se va a convertir en un vamos a dejar hablar a Pablo Pérez, que es quien estaba hablando en este momento. Esa foto del señor Maroto con esa portavoz de Bildu era en un momento en el cual Bildu, a cambio de nada, apoyó los presupuestos municipales. Si usted ha estado en alguna vez en un ayuntamiento, verá cómo incluso partidos, o sea, si que piensan diferente, no, pero es a cambio de nada, a cambio de nada. Es pactar con asesinos. Eso es a cambio de nada. No, usted ha pactado con asesinos y en concreto con el partido. No se interrumpan, por favor. No, es que el señor Aceves no deja de interrumpir y me gustaría
bueno, pues es termine una charla moderada y su educada, argumentación, pero es verdad que y vamos a continuar avanzando. que se hace extremadamente complicado. Bien, pues el Partido Popular nunca ha pactado con asesinos, nunca ha pactado con aquellos que quieren romper España, nunca ha pactado con delincuentes, nunca ha pactado un gobierno del país. Señora Cebes, ¿me va a dejar hablar? ¿Me va a dejar? ¿No se ha negociado esta investidura en Waterloo? ¿Dónde estaba Santos Cerdán? ¿Dónde se ha pactado esta investidura? O sea, ¿con quién se ha pactado esta investidura? ¿Me está hablando que es un asesino? ¿Con un delincuente? ¿Me está hablando que Junts es un asesino? No, es delincuente. O sea, ¿me está diciendo los asesinos. Que va en contra de lo que decía el señor le voy a decir quién es. Que Junts no son los asesinos, se lo voy a dejar claro, señora Cebes. Los asesinos son los de Bildu, no los de Junts. Junts es quien ha pactado con su partido en Waterloo, donde se ha pactado este gobierno infame que vamos a tener ahora mismo. Ustedes, al final, este gobierno que se presentó ayer, por cierto, y esta mañana se han hecho la foto oficial, ahí faltaban dos. Faltaba por un lado el relator, que va a mandar sobre este país desde Suiza, y faltaba también el señor Puigdemont, que es quien va a mover los hilos de este gobierno. Y si no, desmiéntemelo. Pues por supuesto que lo desmiento, porque ustedes lo único que hacen es intentar, con el mayor ruido posible, insuflar odio a la sociedad para que no funcione nada. A ustedes les da igual lo que les pasa a los segovianos, lo que les pasa a los ciudadanos. Mira, ya que se corta, le corto yo. Ustedes lo único que intentan es, a ver de qué manera hago la exageración más elevada, a ver de qué manera intento poner la anécdota más estúpida para intentar decir que todo esto va mal. Mire, las cifras de un gobierno se demuestran con datos oficiales y podemos hablar de lo que quiera, de empleo, de educación, de sanidad, de lo que quiera. Podemos hablar de lo que ha hecho un gobierno o no ha hecho otro gobierno. Esa es la realidad. Vamos a dar la palabra al señor Pérez, muy brevemente, por favor, y escuchamos a los segovianos. Democracia de ámbito socialista, de ámbito progresista, todas las asociaciones de jueces, todas las asociaciones de fiscales, los inspectores de Hacienda, los sindicatos, ADIF, etcétera. ¿Usted cree que son fachas o qué? Son fachas porque al final no amparan estos acuerdos que rompen la igualdad entre los españoles. No me habla oído decirlo nunca. Interfiere el poder ejecutivo sobre el poder judicial. ¿Usted no cree que lo que está ocurriendo, y es que me apetece preguntárselo ante las cámaras, que lo que está ocurriendo ahora mismo es una injerencia del poder ejecutivo sobre el poder judicial, cuando lo han denunciado todos los jueces? Pero ¿de verdad se atreve usted a hacerme esa pregunta cuando en nuestro país ustedes crearon una policía que lo que se dedicó fue a intentar tapar al señor Bárcenas todas sus pruebas? ¿De verdad, después de las sentencias del caso Gürtel, que hoy mismo hemos conocido la segunda ya firme, usted se atreve a preguntarme eso? Si es que la ciudadanía en nuestro país sabe perfectamente que ustedes no han entendido. Mire, si me va a hablar de hace años, yo le hablo del GAL también. ¿Quién creó el GAL en este país? Bajo su mandato. Yo le digo, ¿quién creó una policía asesina? Respeto absoluto en nuestro país. Respeto absoluto en nuestro país a la opinión de cualquier asociación, de cualquier sindicato. Ustedes se lo han cargado, por ejemplo, el diálogo social en Castilla y León, pero yo siempre respeto a todas las instituciones y a todos los representantes del mundo asociativo. Y no solo respeto porque lo tengo que decir, porque lo creo de verdad. Y todo lo que dicen lo sigo en mi ámbito con el máximo digamos, de la atención para poderlo hacer. Pero hombre, vuelvo a repetir, en nuestro país lo único que hay ahora mismo es un gobierno, por cierto, muy contento de un gobierno en el que hay una ministra con raíces segovianas, la ministra de Igualdad, encantado además de que sea, su madre es segoviana y por lo tanto tiene raíces segovianas. Pues ya lo veremos, efectivamente. Vamos a escuchar ahora la opinión de la calle. Hemos salido a la calle para conocer lo que opinan los segovianos sobre el acuerdo de gobierno, una opinión que ha recogido nuestra compañera Laura Hernández. A la mayoría de los preguntados no les gusta este acuerdo de gobierno porque creen que crea desigualdades entre regiones y también entre ciudadanos, y creen que esta legislatura no llegará a cumplir los 4 años. No quiero el acuerdo que han hecho con los independentistas, porque en romper España, para mí, creo que lo están rompiendo, ¿entiendes? Entonces no me parece muy bien. Creo en Pedro Sánchez, pero creo que nos está vendiendo España. La amnistía que se ha firmado y, pues no esté muy de acuerdo con ello, la verdad. Creo que las penas se deben pagar. Nada, lo único que sé es que van a sacar esa amnistía y eso sí que es una... Pero bueno,
Que no sé nada, de verdad, que cuando salen quito la tele. Lo que veo en la televisión, pero vamos, lo que oigo sí me gusta, de momento. Luego ya Dios dirá. Pues me parece bien, porque lo que tienen que hacer es no hacer lo que hizo el PP. Eso, tienen que hablar y... Conozco una parte, no conozco todo el acuerdo. Y de lo que conozco no estoy de acuerdo en prácticamente nada. No estoy de acuerdo en que les condonen la deuda, no estoy de acuerdo en que amnistíen delitos. Todo para estar por el poder y lo demás da un poco igual, lo que pensemos los demás o lo que la gente quiera, le da igual, es todo él. Por parte de los catalanes sí, porque los catalanes solo quieren ser ellos, no quieren ser, si te has dado cuenta, no quieren nada con España, quieren todo para ellos, todo para ellos, todo para ellos, y ahora si te has dado cuenta quieren un referéndum. ¿Y qué quieren? Ser solo ellos, nada más. Y lo va a conseguir incluso los vascos al final. Y no me parece bien eso. La Constitución dice que todos los españoles debemos ser iguales ante la ley, o que todos los españoles somos iguales, y creo que aquí la vara de medir no está siendo la misma para todos. Nos hace desiguales ante las deudas, ante lo que debemos, ante lo que pagamos. Crea ciudadanos de dos categorías o de tres. Se está haciendo como una brecha enorme en plan entre la gente. La Constitución dice que somos todos iguales ante la ley y lo que está haciendo este presidente está demostrando que los catalanes no somos iguales, o sea, no son iguales que el resto de los ciudadanos de España. No, yo creo que no. No. Los que salen a la calle no saben ni a qué salen. Perjudica a todos. O sea, Segovia somos, con el perdón de la palabra, el culo del mundo ahora mismo, porque por Segovia no están haciendo nada, ninguno. Perjudica a Segovia como perjudica al resto de las comunidades y al resto de las provincias. Todos tenemos pagos, todos tenemos deudas, todos tenemos cuentas pendientes. Si a unos se les perdona, ¿por qué no se les perdona a los demás? Yo creo que perjudica todo, en plan Segovia y todo lo demás. Bueno, perjudica a Segovia y al resto de España, porque es que no nos está poniendo la misma balanza. Según están haciéndolo ahora mismo, un año, les calculo que dure, no dura más. No creo que vaya más de 2 años. Va a haber muchos problemas para poder llegar a acuerdos. Depende de lo que sea capaz de... El gobierno depende de lo que sea capaz de seguir concediendo. Espero que poco, no sé, hasta que se le acabe el dinero, no sé. Va a haber gobierno hasta el final, porque Sánchez es muy luchador y muy astuto. Bueno, pues esta es la opinión de la calle. Decía una señora que quita la tele. Nosotros, como no queremos que nos quiten la tele, por favor, hemos empezado muy bien. No hablen los dos a la vez, porque entonces no nos van a entender a nadie. Por empezar por el final de lo que nos decían los segovianos, ¿creen que la legislatura va a ser corta? ¿Será corta, larga, complicada? ¿Está garantizada la gobernabilidad? ¿De qué va a depender? Yo lo tengo muy claro, y yo creo que los segovianos lo tienen muy claro. Esta legislatura va a durar lo que diga el jefe del señor Sánchez, lo que diga el señor Puigdemont. Es cierto que el señor Sánchez hemos visto que no tiene escrúpulos a la hora de pactar lo que sea, cuando sea, con quien sea, para mantenerse el señor Puigdemont en el poder. Y el señor Sánchez, por cierto, también de paso. Creo que algún segoviano lo decía, ¿no? Esta legislatura esperemos que sea corta, sobre todo por lo que puede afectar a la estabilidad del país y a la estabilidad de España, y obedece fundamentalmente a ese principio que tiene que haber de igualdad entre todos los españoles, que estamos viendo cómo está siendo gravemente atacada, que también lo decían otros segovianos. Yo pienso personalmente que va a durar lo que diga el señor Puigdemont esta legislatura, y me gustaría anticipar algo, porque el Partido Socialista, al igual que dijo que no a la amnistía durante tanto tiempo y tantas veces y tantas personas diferentes, ahora mismo, ojo, está diciendo no a un referéndum. Estoy convencido que va a haber un referéndum en Cataluña con la separación de Cataluña, y si el señor Acebes dice que no, creo que es la mejor muestra para decir que sí que va a haber referéndum. Señor Acebes. Bueno, pues yo la verdad que esas frases hechas desde la calle Génova pues pueden quedar muy bien, pero son esas frases hechas de la calle Génova que tienen la credibilidad, como decía antes, bueno, pues ya digo, como hablar de igualdad del Partido Popular cuando vota en contra de las pensiones, se queja del salario mínimo interprofesional o se queja de las políticas de becas, etcétera, etcétera, no, la misma credibilidad. Y cuando habla yo le pregunto, cuando el jefe del señor Feijóo, que nadie sabemos quién es, pero desde luego desde Madrid
Madrid el señor Rodríguez y la señora Ayuso le marcan diariamente lo contrario que él dice, sale siempre antes diciéndoselo. Por lo tanto, los líos internos del Partido Popular, que son los que marcan siempre el debate en nuestro país, bueno, pues realmente, bueno, pues allá cada uno. Pero yo digo, por responsabilidad tiene que ser una legislatura. Hoy, de hecho, la primera decisión del Consejo de Ministros ha sido poner en marcha los presupuestos generales del Estado para el 2024, cosa que, por ejemplo, vemos que en Castilla y León el señor Mañoco pasa de ellos, no importan los presupuestos, dice que bueno, ya veremos. Bueno, pues hoy primera decisión del Gobierno, poner en marcha unos presupuestos generales del Estado, y yo estoy convencido que por responsabilidad tiene que ser una legislatura larga y tiene que ser una legislatura que afronte lo que la gente necesita, y la gente necesita buenos servicios públicos, necesita empleo, necesita mejoras, como hemos visto esta mañana con el dato del salario medio en nuestra provincia, y por lo tanto que van un poquito mejor, y eso es lo que todos tenemos que trabajar. Y yo espero y deseo, y estoy convencido además de que bueno, pues que los augurios del Partido Popular que quedarían en 6 meses es por lo de siempre, porque cuando no han llegado al gobierno tienen que buscar pegas para ver si 7 elecciones seguidas les consiguen llevar al gobierno. ¿Caben acuerdos entre los dos grandes partidos o el PP considera que se ha levantado un muro? Sí, el momento que el Partido Socialista ha decidido levantar ese muro frente al Partido Popular y a aquellos 11 millones de españoles que han votado opciones diferentes a las independentistas comunistas y del Partido Socialista, que son los que están en el gobierno, en el momento que el Partido Socialista, como decía, ha decidido levantar ese muro, creo que es muy difícil volver a bajarlo, y sobre todo con la impronta que ha tomado este gobierno de España, con esos ministros que son auténticos azotes menos que gestores de políticos. Yo creo que se necesitaba en estos momentos en España un equipo de gestión, no currículums que lo que mayor o lo que más han conseguido son gritos en un atril de un parlamento, como vimos al señor Óscar Puente fuera de sus casillas, además faltando el respeto parlamentario y con unas graves ofensas al partido que ahora mismo somos la oposición. Creo que muy difícilmente llegaremos a acuerdos, porque es el propio gobierno de España quien ha creado esos dos frentes, el frente de los independentistas y el frente de los de la España democrática, porque yo creo que ahora mismo lo que siempre o tradicionalmente se ha considerado la derecha y la izquierda ya no existe en este tablero de juego. Ahora estamos hablando de los constitucionalistas y aquellos que quieren romper la Constitución. Sabemos dónde se ha situado el Partido Socialista, se ha situado con aquellos que quieren romper la Constitución, con aquellos que quieren romper la unidad de España y los que quieren romper la separación de poderes. El Partido Popular, evidentemente, se queda solo con su socio siamés, que es la ultraderecha, y evidentemente con todas las políticas que dan retroceso de manera abismal en nuestro país. Y lo demuestra el diputado Pérez diciéndolo aquí exactamente igual. Es decir, 5 años sin renovar el Consejo General del Poder Judicial y hablan de constitucionalismo. El Partido Popular, que cuando se votó la Constitución, la mitad de su grupo la votó en contra, y el señor Aznar, que por entonces estaba en La Rioja, firmó un montón de artículos en contra de la Constitución, ahora son los padres de la Constitución. Bienvenidos, desde luego, porque el único partido en nuestro país que ha estado siempre en los grandes consensos, en los grandes momentos que había que dar el callo para que nuestro país mejorara y prosperara, es el Partido Socialista Obrero Español. No ha habido ningún otro. Y esas exageraciones, pero si ustedes pactan también en otras comunidades autónomas con partidos independentistas, pero si puedo repetir, si ustedes a la más mínima ocasión no tienen ningún rubor, pero si ustedes han pactado en nuestro país y en las comunidades autónomas, a pesar de haber dicho lo contrario, han pactado políticas en contra con vos solo por llegar al poder. Por lo tanto, responsabilidad, señor Pérez, responsabilidad con los mensajes, porque los mensajes, las exageraciones que usted dice, luego en la calle traen lo que ha pasado este fin de semana, ¿vale? Que una concejala de su partido pues ha sido portada nacional por unos gravísimos insultos al presidente del gobierno. Por lo tanto, un poquito de tranquilidad, hombre, que hay manera y hay política, hay espacio político para criticar lo que se haga mal, sin exageraciones. Hay suficiente espacio político para poner en marcha. Y yo le digo, señor Pérez, ¿se da cuenta que en toda la entrevista usted no ha mencionado ni una sola vez una medida positiva para la gente? Solo ha criticado. No tienen proyecto de país, no tienen proyecto para la gente. José Luis, le damos la palabra ahora a Pablo. Me llama la atención que hable de proyecto de país
un representante de un partido que quiere romper este país, que no está haciendo nada por la unidad de este país. Está hablando de un tema... 12 veces, Juan. Hombre, si hablo yo y me interrumpe, y si habla usted, solo habla usted, al final esto no se convierte en una tertulia, se convierte en su monólogo. Me gustaría un poco de respeto a la hora de hablar. Mire, hablaba de algo que yo creo que no hay un segoviano que duerma por las noches pensando en el Consejo General del Poder Judicial. No he escuchado a ningún segoviano quejarse por el Consejo General del Poder Judicial. ¿Sabe por qué no se renueva el Consejo General del Poder Judicial? Y permítame hablar. Porque el Partido Popular ha dicho que en el órgano de gobierno de los jueces, quien tiene que decidir quién pertenece a ese órgano de gobierno son los propios jueces. Algo que no quiere el Partido Socialista. Algo que estamos viendo cómo está usando arbitrariamente y partidistamente todas las administraciones y todas las instituciones de este país. Y ya no solo estoy hablando del CIS, la Fiscalía General, el Tribunal Constitucional, el letrado mayor del Congreso, que quiere meter a los suyos el Partido Socialista. Es algo por lo cual el Partido Popular, por supuesto, no vamos a pasar. También hablaba de pactos, ¿no? De que nosotros hemos hecho pactos. Nosotros le hemos dado al Partido Socialista la alcaldía de Bilbao, la alcaldía de Barcelona, a cambio de que no gobiernen los independentistas, para que no gobiernen los separatistas. ¿A cambio de qué? A cambio de nada, porque nuestro mayor interés es precisamente que no gobiernen aquellos que quieren destruir el país. Es cierto que a lo largo de la historia democrática el Partido Popular ha pactado pues con partidos como puede ser CiU, pero no lo estaba haciendo con un señor que estaba en Waterloo condenado por terrorismo, bueno, o previamente condenado o enjuiciado por terrorismo en estos momentos, como puede ser el señor Puigdemont. No estaba negociando con aquellos que querían romper España y primar esa desigualdad. Es decir, siempre ha habido pactos con todos los partidos, pero bajo una premisa o bajo un paraguas, que es la Constitución, algo que es lo que ustedes ahora mismo están rompiendo. Me quedan 3 minutos escasos. Me gustaría preguntarles por los temas que dependen del Gobierno central, que afectan a Segovia, como el FIDE, el Teatro Cervantes, la ampliación del aparcamiento de la estación Guiomar o el futuro de la base mixta. ¿Vamos a ver avances próximamente? Señora Cebes. Bueno, bien, me alegro. Por favor. En un minuto los 4 temas es complicado. Pero bueno, quiero decir, me alegro que hablemos de temas terrenales, ¿no? Que pasemos un poco de las exageraciones a la realidad, ¿no? Por supuesto que nosotros vamos a seguir por nuestra línea lo que hemos hecho durante estos años, que es trabajar para intentar, bueno, pues dentro de nuestras posibilidades, aportar lo mejor para las segovianas y los segovianos. Durante los años del Partido Socialista, y lo he dicho por activa y por pasiva, siempre ha habido más inversión que cuando gobernaba el Partido Popular. Esta es una buena prueba de ello. O sea, las dinámicas en rojo son presupuesto general del Estado de inversión del Partido Socialista y azules del Partido Popular, pero es que además en estos años lo que hemos conseguido ha sido ser los años más inversores en políticas sociales. En pensiones, con un 8,5% de subida el año anterior, en becas, en salario mínimo interprofesional, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hemos puesto la inversión social en primera línea. En el resto de temas de la provincia, bueno, pues es una realidad de las obras del Teatro Cervantes. Está ahora mismo en redacción el proyecto para la estación de alta velocidad de la ampliación del aparcamiento. Como ya todos los segovianos saben, a pesar del alcalde de la ciudad, bueno, pues que no se entera, se lo repito por tercera vez, está en la página web de Adif, evidentemente, esa licitación del proyecto, y el resto de materias, pues hay que seguir avanzando. No hay tiempo para comentar. Señor Pérez. No hay tiempo ni para mí, casi. Un minuto. Señora Cebes. Y medio, bien, venga. Nosotros lo que estamos viendo, lo que hemos visto durante estos años es que ha habido varios ministros que venían aquí a darse el paseo, tomar el cochinillo e irse, ¿no? Venían a hacer turismo a la ciudad de Segovia y a la provincia de Segovia. Nosotros lo que no pretendemos es que siga habiendo ese tipo de ministros. Nos gustaría que algún compromiso con la ciudad de Segovia se materializase, y entre ellos, por ejemplo, tenemos el módulo cubierto de atletismo, algo que han demandado de forma constante e insistentemente nuestros deportistas, o incluso aquel no compromiso de la ministra de Industria con Prado del Hoyo, porque luego no se ha materializado en unas partidas presupuestarias concretas para ese desarrollo de Prado del Hoyo, un desarrollo industrial fundamental para la fijación de población, con ese puerto seco que se está proyectando en ese polígono industrial. Por lo tanto, nosotros
lo que nos gustaría es que cuando viene un ministro a hacerse una foto con los medios de Segovia, cumpla con su palabra. Pues aquí se termina nuestro tiempo. Señorías, muchas gracias por acompañarme esta noche. Comienza el tiempo de pasar ahora a la acción. La próxima semana conocerán cuáles van a ser sus cometidos en las comisiones del Congreso de los Diputados y seguro que enseguida se van a poner manos a la obra con la elaboración de los presupuestos y todas esas peticiones que tienen que llegar desde Segovia. Lo dicho, muchas gracias por acompañarnos a los dos. Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias. Y muchas gracias también a todos ustedes. El miércoles que viene volvemos con más Enfoque Segovia. Buenas noches.